Bienvenidos a todos. Este es nuestro primer episodio de este podcast Vestida de Fuerza, que nació en el corazón de nuestro Dios. Este podcast es para poder recordarles que no importa lo que hemos vivido, cuando Dios está en el asunto, no hay límites. Mi nombre es Michelle Durón y en este primer episodio tenemos a una invitada muy especial llamada Claudia Andino. Es una mujer que conoció el dolor, pero también la misericordia de nuestro Dios. Es una historia de libertad, transformación y propósito. Y queremos preguntarle hoy a Claudia, ¿verdad? ¿Qué nos puede contar de cómo fue su vida antes de llegar al Señor? Pues buenas tardes, bendiciones. Gracias, Michelle, por invitarme, ¿verdad? Es una tarde especial. Antes de conocer al Señor, mi vida era bien triste. Demasiado triste, demasiada dolorosa. Una niña, era una niña insegura, con muchas raíces de amargura, con muchos temores, con un orgullo dentro de mi corazón. Oh, Dios, va terrible, que me mataba, con una falta de perdón hacia mi mamá increíble, porque cuando uno es niño le culpa a cualquier persona, ¿va? De lo que uno está pasando, ¿va? Y tal vez cuando no se siente que alguien lo comprende en su casa. Entonces fue algo bien difícil para mí, porque decía muchas cosas, anhelé muchas cosas que nunca las tuve en ese entonces. Entonces todo eso me frustró, me llenó de amargura, de inseguridad hacia mí misma. Eso sí, con una capacidad para estudiar, con una sabiduría en los estudios, que yo quiero decirles que yo siempre estaba en el cuadro de honor de la escuela, siempre tenía diplomas de honor, pero no tenía quien me lo fuera a traer. Solo una vez hizo mi papá presente a la escuela por una queja. O sea, yo no tenía mamá ni papá que me representara en ningún evento de mi vida, ni nada. Entonces yo miraba que todos los niños tenían esos papás que los representaban, menos yo. Pero algo que yo amaba mucho a mi papá y no quería a mi mamá. Yo me crié con mi abuelita materna y con mi abuelita paterna. O sea, yo tenía dos familias, dos relaciones. Cuando estaba con mi familia materna, sufría mucho porque no había que comer. Pero cuando estaba con mi familia paterna, había de todo. Porque yo vengo de unas raíces paternas, que tengo una familia que siempre vivió cómodamente. Y le doy gracias a Dios que pude estudiar, ¿verdad? Dios en ese entonces me sacó de la ignorancia en el estudio. Me crié como un montón de niñas jugando bajo la lluvia. Yo le digo a mis hijas, yo les comento de que yo me desnudaba y andaba bañándome bajo la lluvia sin prejuicio, ¿verdad? Ahora hay mucho prejuicio. Jugué, peleé, yo los tenía como las peleonas del barrio donde vivíamos, porque yo era la número uno y todas mis hermanas estaban más pequeñas que yo tenía que cuidarlas. Entonces nos aprendimos a defender a como pudiéramos. Entonces éramos bien peleonas, y cuando venía mi abuelita en la tarde, oh, Dios mío, nos esperaba una abuela, porque los vecinos le ponían quejas, que nosotros nunca no decíamos nosotros no nos vamos a dejar de nadie. Mi madre, pues, una madre ausente, pasaba trabajando, mi abuelita pasaba trabajando para poder darnos de comer, pues mi papá tenía otra vida, y así viví una vida de estudios, de amarguras, de muchos peligros. Michelle, quiero decirte de que en una ocasión un tipo me quería violar, ¿verdad? No lo logró. Mi hermana me ayudó, la que me sigue a mí, que fue con las que siempre estuvimos ahí. Pues yo quiero decirles de que yo amo a mis hermanas. Hace poco perdí a mi hermana, que tenía 18 años, y para mí fue un golpe bien duro. Yo amo a mis hermanas, las acepto tal y como ellas son, no les digo nada. Lo único que yo le hablo a mis hermanas es del amor de Jesús, de lo que Dios puede hacer en nuestros corazones. ¿Saben por qué les digo esto? Porque nosotros nos criamos, no solamente yo, voy a hablar un poco de mis hermanas también, faltas de amor, faltas de perdón, llenas de muchas decadencias, de muchas cosas. Entonces eso nos llevó a muchas raíces de amargura como hermanas, ¿verdad? Pero ahora que yo tengo la oportunidad de hablarles de Jesús, yo les digo que perdonen, que amen, que sean felices en el nombre de Jesús. Entonces esa fue mi infancia, Entonces se podría decir de que todas esas situaciones que usted vivió de abandono, rechazo, escasez, fue lo que la llevó, digamos, a
a la situación, la siguiente pregunta que vamos a pasar, ¿verdad? Porque usted estuvo privada de la libertad. Estuvo, si no mal recuerdo, que me comentó 8 años. Así es. Y entonces quiero que nos cuente un poco más de cómo usted llegó a esa situación de estar en la cárcel, o sea, ¿qué fue lo que la llevó a que usted estuviera privada de la libertad? Buena pregunta, Michelle, fíjate, Sí. muy importante esa pregunta que me hiciste, porque de repente hoy estamos aquí, ¿verdad? Hablaba un poco yo de mis hermanas, de la inseguridad, de la amargura. Óigame, por ser pobre, no era pobreza, era una lipidia, recibimos mucho rechazo, fuimos muy rechazadas, ¿verdad? Entonces yo miré tantas cosas. ¿Por qué estoy explicando esto? ¿Por qué tocaste ese tema, Michelle, muy importante? Todo eso me llevó, yo recuerdo que mi primer día a la escuela llegué con chancleta. Y todos mis compañeros empezaron a reír de mí, que yo iba en chancletas aquí. Y entonces cosas así, todo eso, yo dije, bueno, cuando yo esté grande y tenga mis hijos, yo no voy a ser como mi mamá. O sea, yo no voy a abandonar a mis hijos. Y no es que mi mamá nos había abandonado, yo me sentía abandonada. Uh-huh. Y a mis hijos, cuando yo tenga hijos, yo les voy a dar todo lo que ellos necesitan. Sí. Quiero decirte que pues crecí, me volví una adolescente. Siempre me pegaban porque no me gustaba ir a la pulpería. Cuando me decía mi abuelita, anda a comprar, entonces yo no quería y me pegaban. Pero cuando yo me enamoré, le quería hacer los mandados hasta a los vecinos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Me encontré con un tipo que era como Pancho Villa, no sé con cuántas mujeres a la orilla. Y este hombre, pues, así como me enseñó del amor, me enseñó del engaño, de la traición. Y un día, pues, me abandonó con 2 hijos y me convertí en una madre soltera. ¿Por qué estoy contando esto? Porque de ahí depende al negocio de lo que yo me metí, al sentirme nuevamente abandonada, nuevamente desechada. No tenía dónde vivir con mis 2 hijos. Mi mamá pues dijo, vos escogiste esa vida, te vas de la casa. Entonces con 2 hijos, uno que tenía 2 años y el otro tenía 1 año. Y no tenía cómo. Yo quiero decirte que yo me prostituía para darle de comer a mis hijos, algo que no me da pena decirlo, lo digo con libertad porque Jesucristo ya me perdonó. Yo tenía varias entradas para poder darle de comer a mis hijos. Sí, vendía, trabajaba, hacía un montón de cosas lícitas, ilícitas. Y de repente, Michelle, algo importante que las propuestas. Yo quiero llegar, ¿qué tipo de propuesta le están haciendo a usted? Llegó alguien, ya no está en este mundo y me hizo una propuesta. Y me dijo, mira, me dijo, yo miro una situación tuya, me dijo, mira, el diablo tiene una manera de envolverlos. Cuando nosotros no tenemos la cobertura de Dios, la sabiduría de lo alto, cualquier cosa nos arrastra, cualquier cosa nos envuelve y cualquier cosa nos convence, Michelle, porque yo recuerdo de que este tipo me dijo, trabajemos juntos, pero no era en una empresa, ¿va? Me imagino. Y ya te imaginas, entonces Sí. este hombre me dijo a mí, bueno, yo te doy la droga, te doy la plaza y la gente, solo tenés que trabajar. Y esta mujer dijo, yo sí, está bien, dale, yo le entro a ese negocio. Yo lo que quería era salir de la pobreza, yo lo que quería era darle de comer a mis hijos, darle de cómo vestir. Y yo te voy a decir algo de que todo lo que sube va, porque así como el enemigo te da, así mismo te quita. Y yo empecé a tener dinero, empecé a subir, como dicen, como la espuma, me volví una mujer autosuficiente en mí, pues, ¿verdad? Pero sin saber que me estaba destruyendo, porque mira, cuando una persona entra a ese negocio, cuando la persona entra a ese mundo de droga, la gente dice, que tiene fama. Sí, muchas veces uno agarra el dinero, pero no fácil tampoco, ¿verdad? Porque es un dinero atrevido, un dinero sucio, de gente que asaltan, de que matan. Y entonces yo me volví aquella madre proveedora. Yo le daba todo lo que mis hijos necesitaban, pero me volví más ausente que nunca. Quiero que escuchen. Me volví ausente, yo nunca estaba en la casa, yo nunca tenía tiempo para mis hijos, entonces yo también los abandoné, como mi mamá un día nos abandonó a nosotros. Fui una mujer crítica, criticaba a mi mamá, la odiaba, la humillaba, o sea, las dos, nosotros no teníamos una buena relación, mi mamá hacía como que yo no era su hija y yo hacía como que yo no era mi madre. Entonces se volvió a repetir aquel patrón y fue donde empecé a trabajar en ese negocio ilícito, donde empecé a tomar dinero, donde empecé a hacer un montón de cosas que, primer punto, a Dios no le agrada.
Sí. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir en aquel día. Mire, es una palabra que tenemos que meditarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Ese era el tipo de vida que yo tenía hasta que un día alguien me cortó la sal. Recuerdo biencito, Michelle, que era un día el padre. Y yo estaba preparando mi regalo para llevárselo a mi papá. Cuando cayó la policía, me capturaron. Fue algo de que tal vez no me lo esperaba. Yo sabía que un día podía caer, aunque me podían matar. Pero esperar ese día, cuando me capturaron, cuando me exhibieron públicamente, me llevaron para que todo el mundo me viera. Entonces todas esas cosas yo las viví, ¿verdad? O nuevamente humillada, o nuevamente vituperada, cuando ya no me gobernaba yo sola, sino que había alguien que me gobernaba. Sí, es que muchas veces cuando estamos haciendo cosas malas o cuando nos llenamos de prepotencia, de orgullo, nosotros pensamos que nunca vamos a ser tocados por nada ni por nadie, ¿verdad? No porque tenemos la cobertura de Dios en ese momento, ¿verdad? Porque sabemos que estamos apartados, sino porque nos creemos invencibles por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos. Entonces, ahora que nos contó de por qué usted fue a la cárcel, entonces quiero que me comente un poco más, porque según lo que me comentó anteriormente en su historia, usted en la cárcel fue que conoció de Jesús, fue que conoció de Dios, porque usted antes de llegar a la cárcel no había conocido de Cristo. Entonces quiero que me cuente cómo fue que Dios la alcanzó en ese propósito, qué hubo, si hubo alguna persona, alguna palabra, alguna experiencia que le haya hecho que usted se diera cuenta del llamado que tenía para servir a Dios. Sí, realmente que eso es nuevamente una buena pregunta, Michelle, porque, bueno, yo en la calle frecuentaba las iglesias, iba a las iglesias, cantaba bonito, aplaudía, escuchaba que la gente hablaba en lengua y cosas así, pero yo me quedé con unos cuantos alabanzas. Muy pequeña tuve un sueño de que venía el fin del mundo, o sea, guardaba en mi corazón ese pequeño temor, ¿verdad? Esa fe. En la casa, pues mi abuelita solo decía, bendito sea Dios que ya comimos, y no comíamos, pues tampoco mentábamos a Dios. Pero ¿qué es la pregunta que me hiciste? Cuando yo llego a ese lugar, Michelle, óigame, salgo de una Bartolina de estar un mes durmiendo en una cama de agua, en un mausoleo, ¿verdad? Trabajaron muchos abogados para poderme sacar, no pudieron sacarme. Yo voy y vivo la verdadera realidad de lo que se vive tras unas cuantas paredes. Allí es la verdad, ahí es donde me enfrento al peligro verdadero me enfrenté, porque cuando yo llegué, me llevaron, había un montón de mujeres y me gritaban y me decían, bienvenida al infierno. O sea, bienvenida al infierno, y aplaudían, ni los papeles has pagado. Entonces, ¿qué te quiero decir, Michelle, con esto, y a la audiencia que me está viendo, me está escuchando? Que cuando llegué yo ahí, me metieron a un cuartito. Yo quiero decirles que aquí en nuestro país, en el 99, cuando yo caí a la cárcel, era una de las cárceles modelos de Centroamérica. ¿Por qué? Cuando yo llegué, me llevaron a un cuarto, se llamaba observación. Cuando yo llegué a ese lugar, la primera persona, después de las autoridades que me recibieron, fue Clotilde Gran, que ya murió. Una negrita altota con un temperamento fuerte, arrogante. Bueno, dije yo, si afuera no me mataron, aquí Clotilde hizo una catamales de mí, ¿verdad? Entonces esas fueron mis palabras. Pero yo quiero decirte que aquella negrita se acercó a mí, me habló, me dijo que si llevaba un cigarro, que fumáramos, empezamos a fumar, empezó ella a cantarme canciones y yo emocionada, ¿verdad? Pero se acercó una tipa y me dijo que si quería tomarme una pastilla para dormir, y yo le dije, bien, gracias. Y yo quiero decirle, con el respeto que ustedes merecen, que quedé loca 3 días. Quedé como la mujer araña. No existe la mujer araña, va solo el hombre araña. Sí. Pero yo caminaba por las paredes, no sé quién me comió la comida, ya después me di cuenta, va quién me la comió. Me llevaron a visita, no, solo medio recuerdo que me vino a visitar. Me drogué con un medicamento que no era para mí. Después de que me tuvieron en observación, ahí le hacen el examen de sida, de sangre, me mandaron a un hogar, el lugar del delito que yo
O sea, yo entré por droga, entonces me mandaron al hogar de droga. ¿Qué es que les quiero decir? Llegué a ese lugar, óigame, a las 4 de la mañana yo sentía que algo se movía fuerte. Y yo dije, no puede ser, va. Si en el 98 había sido el Mish. Dios, dije yo, aquí me voy a morir acá adentro. Pero yo quiero decirles que era una policía que estaba abriendo para que nos bañáramos a las 4 de la mañana. Mira, ahí empezó otra historia en mi vida, porque yo no me levantaba a las 4 de la mañana, peor a bañarme con hielo, porque ahí Támara es un valle, pues realmente. Y me tuve que ir a bañar a las 4 de la mañana. Desde que me levanté y mis ojos, como a las 4 casi no miraba, pude ver en una lista, Claudia Andino le tocan los baños. Michelle, quiero decirte que para mí eso fue humillante. Fue muy humillante porque yo nunca había hecho mis baños en la casa, peor a 100 mujeres. Y yo bien amablemente y bien humilde le dije a la policía, oíme, puedo pagar quien me haga los baños, y me dijo, aquí las nuevas no tienen derecho a nada, más que el derecho de respirar. Otra pregunta, Michelle. Bueno, entonces se podría decir de que en ese momento, con las duras pruebas que usted atravesó, digamos, en la cárcel, en las que se sintió humillada, en las que pues realmente le tocó vivir cosas que no había vivido, incluso en su niñez, que fue un poco difícil, ¿verdad? Pero ¿en qué momento usted comenzó a ser la pastora, verdad? Porque usted me comentó que era la pastora de Támara, ajá. Entonces, ¿en qué momento fue que el Señor le dijo, Claudia, te necesito para que tú empieces a pastorear a estas mujeres? El problema es, amiga, de que cuando uno está fuera de la ciudadanía del Señor, uno no sabe nada. Pues, o sea, yo estaba, la Biblia habla de que nosotros estamos alejados de la ciudadanía de Cristo, ¿verdad? La palabra es clara y verdadera. Yo llegué a ese lugar, de París, pues, o sea, y el abogado me ha dicho, solo 6 meses te voy a tener. O sea, yo decía, en estos 6 meses voy a hacer esto, lo otro, voy a tomarme unas vacaciones, ¿verdad? Pero cuando salga, o sea, mis pensamientos eran sucios, Michelle. Mis pensamientos eran pesados, mis pensamientos. Solo iba a pasear, sí, y luego a salir y hacer lo mismo. Sí, o sea, mira, el libro de Isaías habla de que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos. Dice que los caminos de Dios son más altos y sus pensamientos que lo que nosotros. Oíme, yo tenía mucha venganza, mucho odio, odiaba el papá de mis hijos, porque para empezar, había dejado 2 hijos, uno de 6 años y el otro de 4 años. Mujeres que me están viendo, escuchando, yo quiero decirles, la peor decisión de mi vida fue abandonar mis hijos obligadamente. Fue doloroso para mí, fue una de las etapas que viví más dolorosas dentro de prisión, de saber qué hacían mis hijos, qué pasaba con mis hijos. Las noches eran eternas para mí pensando en mis hijos. Fue algo muy doloroso. Llegué a ese lugar, como les digo, y de remate Cleo me leyó las manos, ¿va? Eso todo el mundo sabe que era el trabajo de ella, y yo le dije hasta los pies, si querés leerme, ¿va? Oh my God. Y yo le di, y ella me dijo, en septiembre te vas, pero nunca me dijo de qué año. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que ningún brujo, ningún hechicero entra al reino de los cielos. Una mujer insubordinada, porque así me decían, insubordinada, peleona, chusma, amiga, chusma. No me dejaba de nadie se podía pasar en mi fila, pero empecé a vivir la realidad de ese lugar. A las 7 de la mañana había que sacar un poquito de café, a las 8 de la mañana en el primer taller, a las 10:30 otro taller, después había un receso de almorzar y luego íbamos a otro taller. Después de ese taller, a las 3 de la tarde, íbamos al culto. Las que eran católicas a misa y las que éramos cristianas, las que decíamos, ¿verdad? En ese entonces yo decía que Dios estaba arriba, yo abajo, que Él hiciera de las suyas y yo de las mías. O sea, Michelle, de que yo estaba en ese lugar llena de odio, con una falta de perdón increíble, una mujer inmoral. Eso era lo que yo era, una mujer inmoral. No me importaba, llegué a decir que Dios hiciera de las suyas y yo de las mías. Sí. Insubordinada, peleona, tenía muchos enemigos dentro de ese lugar. Muchas veces me quisieron matar, golpearme, ¿verdad? Y de remate, ojo, a la persona que yo más despreciaba, que era mi madre, ella era la que iba a ver al juzgado, era la que si pedían un papel, era la que se quedó con mis hijos. Imagínate tú, amiga, a veces como odiamos a nuestros padres, a veces
No entendemos que si nuestros padres no nos dieron amor es porque ellos tampoco tuvieron amor. Mi mamá vivió una vida dura, difícil. Yo ahora pues Dios restauró la relación con mi madre, amo a mi madre, Michelle, la amo, la bendigo, yo le doy gracias a Dios porque ella es mi madre. Antes yo renegaba de ese vientre, pero ¿cómo aprendí? Dentro de ese lugar aprendí a amarla, dentro de ese lugar le empecé a pedir perdón a ella, le pedí perdón a mis hijos por haberlos abandonado. Fíjate que mucha gente dice, a mi hijo me tiene que pedir perdón a mí, ¿y nosotros qué hacemos? Yo le pedí perdón a mis hijos, en ese corre que te alcanzo, en esa rebeldía que yo viví en la cárcel, en esa doble vida. Yo tenía una doble vida dentro de prisión, una vida sucia. Yo me metía en negocios ilícitos en ese lugar, me metí a la brujería, oíme, yo me metí no a hacerla, pero sí me gustaba que me hicieran baños. qué cosas son reales, pero nosotros ahora brillamos con la luz de Cristo. Y todas esas cosas que yo hacía, feas, horribles, espantosas, que llegué a hacer en ese lugar, que a Dios no le agradaban. Un día estoy en una cancha fumándome un cigarro, fumaba mucho, fumaba demasiado, todo el tiempo, pero estaba activa, siempre estuve activa. Llamaron a todas las profesionales, ¿va? Entonces yo iba en la lista, porque ahí estaba en mi expediente, y nos mandaron a trabajar adentro de la cárcel, a trabajar como maestras. Entonces yo empecé a darle clases a 6º grado en la mañana, a las 10:30 daba clases de belleza y en la tarde daba clases en el colegio. O sea, yo siempre estaba ocupada, pero al salón de belleza siempre llegaba una mujer. Dios siempre va a mandar un ángel. Sí. Cuando Dios, Michelle, tiene planes y propósitos, no importa a dónde estés, lo que te pasa, Dios va a estar ahí a través de su ángel. Aunque nosotros, como estamos tan llenos de telarañas de araña, estamos tapados de maldad, no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y de repente llegaba una mujer. Esta mujer era de una iglesia de afuera que llegaba. Y ella llegaba y yo siempre me estaba echando un cigarro y ella me decía, Cristo te ama. Y ella siempre me buscaba. Bendita esas mujeres evangelistas que buscan las almas. Si hay mujeres que me están viendo evangelistas, no dejen de buscar. Y en ese momento, Michelle, quiero decirte de que ella me decía, Cristo te ama, y yo le decía, si Cristo me amara, no me tuviera en este lugar. Qué hipócrita, ¿va? Porque fueron mis decisiones, fue mi manera de vivir, pero Dios le permitió a las tinieblas que me encerrara para salvar mi alma. Sí, a veces las maneras que Dios tiene para atraer a sus ya escogidos, no las logramos comprender hasta que ya pasamos todo el proceso y luego decimos cuán grande es mi Dios, ¿verdad? Porque se puede decir que Dios utilizó la cárcel para traerla a usted, porque usted ya era una escogida de Dios. Y también utilizó a esa mujer que usted menciona, esa evangelista, que le decía que Dios te ama. A veces no sabemos el impacto que podemos tener al hablarle a Dios, al hablarle a otros de Dios. Y para nosotros puede ser algo simple, ¿verdad? Pero para esa persona, quizás que está pasando por mucho dolor, quizás que no se sienta digna, y que uno le dé ese tipo de palabra, decir, Dios te ama, entonces a veces reconfortamos corazones. Entonces, como usted dice, pues es animar a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, de seguir pues hablándole de Dios a los demás. Entonces, así es, porque el libro de Isaías nos habla de que no traigamos a memoria las cosas viejas, ¿va? Pero yo las traigo a memoria para glorificar el nombre del Señor. Y yo le voy a decir que un día yo estaba fumándome un cigarro, descansando, tuve un receso y me senté en la cancha y empecé a fumar. Y de repente, ¿verdad?, empecé a ver hacia el cielo, a ver la grandeza de Dios. Yo escuché una alabanza que dice, la cosecha está lista, mira lo que tengo para ti, algo así. Escuché aquella alabanza, en el fondo alguien la tenía, y de remate, fíjense que quiero contarles este pedacito de testimonio importante. Como yo era la encargada de belleza, yo le decía siempre había personas a mi alrededor, ¿verdad? Y ustedes les decían, hagan esto, ya lo hacían. Era una vida para lo malo, ¿verdad? También va. Pero ya Dios me había puesto esa gracia, ya el Señor me había puesto esa gracia. Y yo le decía, vení, llevar a donde el pastor, allá a la iglesia, llevarle el diezmo, llevarle la ofrenda, el diezmo. Entonces, porque todos sabemos, mira, hasta el diablo conoce la palabra. El diablo no nos garantiza el plan de salvación, pero sí estamos en la bendición y en la provisión cuando hacemos eso. Y entonces este hombre un día dijo, voy a escoger las ujieres de la iglesia, y me escogió a mí.
Y verdad, y todas, no, pero ella no, porque ella es esto, ella es lo otro, las que estaban ahí, y dijo, esta mujer va a ser la próxima mujer de la iglesia. Y así fue. Ese hombre me marcó, me selló para Jesús. Y yo quiero decirte de que cuando yo levanté mi mano, que los ángeles levantaron mi mano para decir aquí estoy, porque Michelle, es tan importante hacer esta oración de fe, es tan importante declarar que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, es tan importante reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. No es porque tú digas soy hija de Dios, es porque los frutos tienen que hablar quiénes somos nosotros. Entonces, desde ese momento que yo levanté mi mano, óyeme, se levantaron, las serpientes, los escorpiones en contra mío, porque ya no iba con la corriente del mundo. Ya esta mujer que ustedes miran aquí, ya no peleaba, ya no quitaba a nadie de la fila, ya no discutía con las autoridades, empecé a someterme a la voluntad de Dios. Como dice la Biblia, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta en todas las áreas. Y de repente, y otra parte, yo no sabía que Dios hablaba. Yo era muy ignorante, pues, yo desde niña, yo me imaginé a Dios en un trono, con una gran barba, y más que tenía una compañera que decía que Dios le pegaba a uno con un lazo. Entonces yo me imaginaba que Dios, físicamente nos pegaba, ¿verdad? Pero no era así la cosa. Y entonces de remate, Michelle, me hice tantas ideas de Dios como un Dios condenativo, sí, un Dios así, la palabra correcta, como tú lo dijiste. Pero de repente cuando Dios, óigame, me empieza a hablar, yo no sabía que Dios hablaba, amiga, mira, yo digo, ¿será que estoy loca? Estoy quedando loca, porque así como busques al Señor, como dice Mateo 7:7, aquel que pide recibe, el que busca halla y el que toca a Dios no lo echa afuera. Sí. Dios va a hablar a la vida de uno. Hay gente que dice que yo quiero lo que esa mujer tiene, es que esto y lo otro, pero si no lo buscas, Michelle, yo nunca me imaginé que Dios me hablaba. O sea, yo nada que ver. Pero cuando yo empecé a servirle al Señor, me despojé del viejo hombre. Dije, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Olvídate, amiga, ¿verdad? De repente Dios mandó un ángel de la calle y una mujer llegó y me dijo, solo me miró y me dijo, dice el Señor que va a hacer una obra en este lugar por medio de ti que nadie lo olvidará. Óigame, yo bien chiquitita, con 100 libras, bien delgaditita, olor a pelo, ¿verdad? Porque solo pasaba ahí en dietas, haciendo ejercicio, y yo todo el rollo ahí. Y yo dije, puchica, ¿verdad? ¿Qué puede hacer Dios por medio de mí? O sea, sí. Una mujer todavía incrédula, ¿verdad? Un diamante en bruto aún. Pero cuando Dios me mostró lo que quería que yo hiciera en ese lugar, luego me ungieron como pastora central para gloria de Dios, porque todo es para gloria de Él. Así es. ¿Verdad? Todo es para gloria de Él. Simplemente somos un instrumento para darle alabanza a Él, porque dice que Él nos hizo para alabanza de su gloria. Amén. Y entonces esta mujer que ustedes ven acá, rebelde, peleona, caprichosa, llena de orgullo, a la primera persona que le pidió perdón de rodillas fue a su mamá. Le dije, madre, perdóname porque no he sido una buena hija. Hijos, perdónenme porque no he sido una buena madre. Mire qué terrible. Muchos hablan del amor, pero el amor es perdón. El amor de Dios es poder perdonar y sentirse perdonado. Por muchos años bregué con una falta de perdón increíble en mi corazón. Quiero contarles que aún cuando salí de prisión yo no me podía perdonar. Dios me tuvo que confrontar porque yo todos los días decía, yo tuve la culpa, yo abandoné a mis hijos. Todo el dolor que mis hijos vivieron, yo decía, por mi culpa lo vivieron. O sea, Dios tuvo que sanar esas heridas, porque Dios ya me había perdonado a través de Jesucristo, pero yo no me había perdonado, Michelle, ¿verdad? Entonces en ese lugar yo empecé a trabajarle a Dios con todo lo que tenía, con mi corazón. Y Dios empezó a darme sueños. Ay, Dios mío, me empezó a enseñar un monstruo como una serpiente, y que yo agarraba una espada gigante y la partía en pedacitos, y un montón de mujeres detrás de mí hablando en lengua. Ay, dije yo, sí, ya la sentencia no me enloqueció, esto sí me enloqueció, ¿verdad? Pero son cosas espirituales. Dios me empezó a hablar, y de repente un día me dijo el Señor, tú le vas a decir al SIDA hasta aquí nomás, algo que no me lo creía, va. Y había un montón de mujeres que tenían SIDA, y empezamos a orar por esa mujer, y esas mujeres empezaron a ser sanadas. O sea que la gloria de Dios se movió. En así mujeres teníamos el ministerio de alabanza,
un ministerio de intercesión, estaba pastoreando a muchas mujeres de alto calibre en ese lugar. En ese entonces, pues Dios, quiero decirte, Michelle, que Dios, hubo un mover del Espíritu Santo donde las maras y las pandillas se desertaron dentro de ese lugar y se convirtieron a Cristo. Amén, wow. Qué testimonio tan poderoso, ¿verdad? Porque muchas veces creemos de que Dios escoge a personas capacitadas, ¿verdad? Pero aquí se hace realidad esa palabra que dice que Dios capacita a sus escogidos. Entonces, como usted dice, como usted menciona, usted era una mujer que tenía mucho rencor, odio, prepotencia, cómo Dios la fue transformando y cómo Dios la utilizó, ¿verdad? Porque su palabra también dice que lo vil del mundo escogió Dios para mostrar su poder. Muchas veces pensamos de que ya somos tan pecadores o que ya merecemos lo peor y que Dios no nos puede utilizar. Y esta, pues, es un testimonio impactante porque cómo el Señor utilizó la vida de Claudia para traer sanidad a muchas presas, para traer libertad en ese lugar, libertad en la cárcel, ¿verdad? Porque muchas veces la cárcel no solo es física, ¿verdad? Sino también espiritual, emocional. Y estábamos viendo cómo esas mujeres estaban siendo libres de toda esa cárcel espiritual, de esa cárcel de la enfermedad en la que estaban. Entonces, realmente es un testimonio muy impactante. Usted, pues, se casó en la cárcel, ¿verdad? Se casó y tuvo a su hija, ¿verdad? A Yamalí, que tiene 20 años. Y bueno, también quiero preguntarle esto. Después de que usted salió ya de la cárcel, cumplió su misión, ¿verdad? La misión que el Señor tenía, ¿verdad? Porque me imagino que no fue fácil, ¿verdad? Porque según me comentaba usted también, usted miraba como muchas de esas presas obtenían ya su libertad física y usted pues no podía. Es que fíjate, Michelle, bueno, a mí me sentenciaron, es una parte que tenemos que hablarlo, a 15 años, 1 millón, eran 21 años de cárcel y un día más. O sea que si un día más la jueza puso ese día para que nunca yo pudiera salir de la cárcel, nunca, pero solo estuve 8 años. Pero yo quiero decirte de que hubieron muchos milagros dentro de la cárcel, claro. Hubieron muchos cambios, hubieron muchas sanidades, o sea, y empezamos a orar por cartas de libertad. Sí. ¿Ah? Y las mujeres se iban, bueno, yo sé lo que es la frustración, la falta de perdón, que yo sé lo que es una depresión profunda. Yo le hablo a las mujeres que han entrado en depresión, a las mujeres que no quieren salir de esa depresión, yo les hablo decirles que sí se puede con la ayuda del Señor. Fueron muchos años de mi vida, pues, o sea, mucha gente me pregunta a mí cómo fue mi historia realmente en la cárcel. Yo quiero decirles que yo agradezco a Dios haberle permitido a las tinieblas haberme llegado, porque la cárcel para mí fue como una universidad, me enseñó, me capacitó, me enseñó a amar, Michelle, porque me enseñó a amar a mujeres que yo no conocía, a llorar con las que lloraban, como dice la palabra, a reír con las que reían, ¿verdad? Y como dice 1 Corintios 2:28, de que de lo más vil y despreciado tomó Dios, ¿verdad? Entonces Dios me tomó a mí, no solo me tomó a mí, me puso un equipo de mujeres para que levantaran mis manos cuando se caían, mujeres que oraban conmigo, mujeres que ayunaban conmigo, la mayor parte del tiempo pasábamos en ayunas, ¿verdad? Por las cosas que se mueven en ese lugar. Mira, Dios, venía la gente de afuera, los pastores de afuera, y decían, nosotros queremos llevar de lo que Dios tiene en este lugar, porque se movía la gloria de Dios. En SIDA, mira, cuando se le empezaron a hacer exámenes a muchas mujeres, ya no tenían SIDA. Wow. Ya no tenían SIDA. Sí, Dios empezó a sanar el SIDA, Dios empezó a traer cartas de libertad. Óigame, los jueces ni los fiscales se presentaban en la cárcel de mujeres, que en ese entonces se llamaba CEFAS, pero Dios le cambió el nombre, ahora se llama PNFAS, Penitenciaría Nacional de Adaptación Social. Qué lindo. Claudia, hoy puedes decir que están libres, ¿verdad? Físicamente, pero sobre todo libre por dentro,
espiritualmente libre. Han sido 26 años experimentando el amor de Dios. Este año hoy compartía con alguien y yo decía, estoy cumpliendo 26 años de haber nacido de nuevo. Recuerda que aquel varón le preguntó a Jesús, ¿verdad? Nicodemo, parece no como el Nicodemo era que le dijo, ¿verdad? Cuando Jesucristo, él le dijo a Jesús, ¿cómo puedo ser salvo? Y Jesús le dijo, necesitas volver a nacer. Y le dijo, ¿cómo voy a meterme en el vientre de mi madre? En agua y en espíritu. Tengo 26 años de haber nacido de nuevo, de experimentar el amor de Dios dentro de mi corazón. ¿Y en algún momento, Claudia, has pensado en retroceder? Muchas veces quise tirar la toalla. Quise tirar la toalla. O sea, somos materia, por muy intelectuales que seamos, por muy espirituales que Dios nos ha llevado a otros niveles de gloria, que nos ha enseñado, que nos ha transformado. Sí, muchas veces un día le dije, ya no quiero nada, Señor, hoy te entrego la toalla, y me dijo el Espíritu Santo, es que el trato es contigo. Porque el trato mío no es el suyo, no es el tuyo, Michelle, no es de las personas que me están viendo o escuchando, pero sí ha sido un historial de vida, ha sido mucho quebranto, he llorado, he sufrido, ha habido mucho perdón, mucho amor, que yo creo que en otra temporada, en otro tiempo que volvamos, contaré más de mi vida, Michelle. Quiero, Claudia, que para finalizar, que si alguien nos está escuchando, esa persona quizás siente que no tiene salida, que sus errores son imperdonables, ¿qué mensaje tú les dejarías a la audiencia el día de hoy? El libro de Isaías 1:18. Eso, si tú te vas a la luz de la palabra, lee Isaías 1:18, donde el Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Mira, si vuestros pecados fueren, dice, rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré como la blanca lana. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, importa lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere restaurar en tu corazón, en tu vida. Él quiere cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en alegría, en danza. Amén. Muchas gracias, Claudia, por recordarnos que la gracia de Dios no tiene límites y que aún en medio del dolor, que aún en medio de la prueba, Él sigue llamándonos. Y tu historia realmente es inspiradora. Yo desde que la escuché por primera vez, pues realmente impactó mi vida, ¿verdad? Porque realmente pues estas historias nos enseñan de que el poder de Dios no tiene límites, ¿verdad? Y que Él sigue llamándonos y Él nos llama por nuestro nombre, no nos llama por nuestro pecado, ¿verdad? Y eso es importantísimo recordarles a nuestra audiencia. Y muchísimas gracias, Claudia, por habernos acompañado, y claramente que sí, vas a seguir siendo invitada y a compartir la palabra, a compartir más, porque sabemos de que este ha sido un testimonio breve de todo lo que ha sido tu vida a lo largo de los años, pero sé que tienes testimonios. Sí, contaré. Exacto. La próxima vez contaré lo que viví, a lo que me enfrenté, a la sociedad que me rechazó nuevamente. Sí, sí. Todavía tenemos mucho, ¿verdad? Que contar. Y sería importante que la próxima les contaré la primera vez que Dios me habló. Esto lo vamos a dejar así, cómo me habló y de qué manera me habló. Sí, entonces no se pierdan, ¿verdad? Esto fue Vestida de Fuerza, donde cada historia revela el poder de Dios para transformar nuestras vidas, y yo les invito a escuchar este episodio, a compartirlos y sobre todo a seguirnos, para que puedan seguir escuchando testimonios como el de Claudia y como muchos más que nos va a contar Claudia, para que puedan edificar sus vidas y también edificar a otros. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y otra manera, Michelle, perdona que te interrumpa, quiero orar por las personas que quieran aceptar a Jesús. Yo, ahí donde tú me ves, me escuchas, puedes decir, Señor Jesús, repetir conmigo, te pido perdón por todos mis pecados, acéptame primero a mí, te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás, derrama de tu Espíritu Santo, hazme libre, yo me declaro libre, sana en el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, nuevamente, esto fue Vestida de Fuerza, y esperamos que nos sigan sintonizando, que sigan compartiendo con nosotros todas estas historias inspiradoras que realmente pues nuestro Señor puede transformar, que somos vasijas de barro en manos del alfarero. Así que compartamos estos episodios para poder también ser impactados, impactar a otros, ¿verdad? A través de todas estas historias transformadoras. Muchísimas gracias.